Bueno, sexto bloque de Para el Pueblo que es del Pueblo, un programa intenso, con mucho debate como siempre. La realidad regional. Muy conciliador es este programa, eso es lo único que no me gusta. ¿Muy qué? Conciliador. ¿Con quién conciliamos nosotros? Avíseme que voy a ver a la persona sujeto de mi conciliación. No conciliamos ni entre nosotros. No. Bueno, yo creo que el debate siempre es bueno. Y si ahí se levanta un poquito el tono de debate, está bien, está todo bien. Lo que no soporto es el cierto progresismo pequebús que nunca quiere discutir nada, que nunca quiere hacer nada, que... Bueno, podemos convocar a que opine de esto también dale, nuestro invitado de hoy, que es un amigo, un compañero, un gran periodista, escritor, que lleva ya muchos años viviendo en Francia, pero que tuvo su momento de mucha exposición, fama y todo aquí con algunos de sus libros y con su trabajo periodístico. Estoy hablando de Roberto Mero. ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes también. Estamos acá con Rubén Fanesi y Guillermo Varela para charlar un rato con vos. Queríamos tocar algunos temas que me parece que nos podés ayudar a pensar un poco con más información, ¿no? Sabemos que estás de paso en Buenos Aires, vivís en París. Yo vivo en París hace 35 años. 35 años. Huyendo de las Olimpiadas. Una vida. Y sí, es una vida. Huyendo de las Olimpiadas. Bueno, de eso, sí, de las Olimpiadas, sí, huyendo de allá. Bien, bien. Roberto, y nos interesaba que nos hicieras si es posible, un breve análisis de cómo está la situación política en Europa, porque acá llegan las noticias generalmente las que produce el sistema para llevar agua para su molino. Entonces, ver un poco más fehacientemente cómo está la situación, ha habido cambios importantes, sobre todo a partir de la utilización de Europa para la guerra de Estados Unidos, que es una guerra, como todo el mundo sabe, es puramente económica y comercial, ¿no? La situación en Europa no difiere mucho de la situación global en Occidente, en lo que se llama Occidente, o en lo que, digamos, son las esquinas de Occidente. Esto es una alta concentración de poder en los medios, alta concentración de poder bancario, y la crisis la pagan las clases medias y las clases, digamos, la clase obrera, o digamos, generalmente la clase trabajadora, entre los cuales hay que incluir a los pequeños propietarios, a los pequeños comerciantes, a las pymes, etcétera. Estamos viviendo una época de transición donde las burguesías nacionales han sido absorbidas por las grandes transnacionales en un primer momento, digamos a partir de la década del 90, y hoy estamos en otro momento, que es la alta concentración de poder entre las manos de una verdadera oligarquía, en el término más preciso del término, es decir, el gobierno de unos pocos, que son unos más o menos 2.000 hipermillonarios que gobiernan las finanzas mundiales y que podríamos caracterizarlos como una horda de bárbaros que no quieren seguir manteniendo, ni seguir pagando impuestos, ni seguir dando trabajo, ni nada. Bien. Esto se vio y se ve muy bien en cuanto políticamente esto se representa a partir de la ultraderecha. Bien. Sí. Roberto Guillermo te habla. ¿Cómo te va? Bien. Antiguamente, lo hablábamos en un bloque anterior, en Europa, a diferencia de los países subdesarrollados, del tercer mundo, como se los quiera llamar, que cuando había una alternancia de gobierno era entre una socialdemocracia y un conservadurismo
democrático, no asoció el cristianismo. O sea, no cambiaba demasiado la vida de los franceses, de los españoles, de los italianos, cuando había cambios de gobierno. Ahora se dan estas características que vos decís de concentración de la riqueza. ¿Esa lectura es correcta? ¿Ha cambiado desde ahí la situación en Europa? Exacto, porque el problema es que la socialdemocracia, como decíamos en el barrio, se cayó como calzón de puta. Uh-huh. Es claro. La socialdemocracia que había prometido arreglar el tema del este a partir de la caída del muro, entre comillas también, no hizo absolutamente nada. Entró en la variante de decir cómo nos dividimos el mercado. No es una metáfora que digo, me lo dijeron directamente algunos diputados franceses en 1989. Esto es para nosotros. Uh-huh. Esto es colonización de lo que quedaba de la Unión Soviética, colonización del este, reparto de tierras, reparto de mercados, reparto de fuentes de materias primas. La socialdemocracia, que se creyó más piola que los otros, cooptó todo eso, lo pintó con un colorcito, digamos, nos queremos todos, el amor vence al odio, olvidemos. No pasó nada con eso. Y se derrumbaron. Esto permitió que países como Polonia pasen a la extrema derecha, Bulgaria pase a la extrema derecha, Hungría pase a la extrema derecha, Checoslovaquia, gran adalid de la libertad desde el 1968, invasión soviética, entre comillas, prohibiendo a partidos de izquierda, y así podríamos seguir, Lituania, Estonia, los países bálticos, todos cayendo en la férula de la extrema derecha poco a poco. ¿Adelante de quién? ¿Adelante de salvajes comunistas que querían chupar la sangre? No, adelante de socialdemócratas. Claro. Es decir, que por un lado descargaban la crisis del cambio de forma de producción en el pueblo y al mismo tiempo reprimían y daban una batalla cultural para decir a la gente no hay futuro. Esto es lo que estamos viviendo hoy. Esto es las ruinas, los escombros de la socialdemocracia, en la cual podemos decir que Macron es el símbolo que llama en condiciones absolutamente aberrantes a una disolución de la Asamblea Nacional cuando sabe que puede ganar la extrema derecha, pero no ganó la extrema derecha. Ganó, ¿quién ganó? El Frente Popular, que también es un rejunte peor que Unión por la Patria, o como eso, Roberto, eso se parece. Hoy en día. Perdóname, eso se parece un poco a la reacción y que también le fue bien que tuvo Pedro Sánchez cuando era el avance de Vox en España, ¿no? Exacto. Hoy en día, los que no quieren dialogar, la socialdemocracia no quiso dialogar, La socialdemocracia, digamos, francesa, italiana, alemana, un poquito menos alemana, la socialdemocracia inglesa, holandesa, etcétera, no quiso dialogar con los partidos de izquierda. ¿Por qué digo los alemanes sí? Porque la estructura alemana permite que vos tengas el país dividido en una federación, en Länder, en las cuales la socialdemocracia hizo acuerdos con los excomunistas, hizo acuerdos con gente un poquito más, con ecologistas, digamos, en serio, etcétera. Pero el resto de países, donde el poder sigue siendo unitario y no tiene nada de federal, esto hizo posible entonces que la socialdemocracia llegue a un momento que hablaba sola en la mitad del desierto. ¿Por qué? Porque de un lado tenía los bancos que no le tiraban un mango, a la sociedad civil que lo miraba como hablaban en una lengua que la gente no entendía porque la crisis estaba acá, y no hablemos de la extrema derecha, que lo que hizo fue utilizar todos los medios, pero todos los medios de comunicación y todos los
medios de lo más rancio de la ideología, como xenofobia, egoísmo, como para poder proyectarse. Por supuesto, Vox cayó, los ingleses cayeron, yo digo la extrema derecha inglesa cayó, en Francia la extrema derecha perdió, y esto creo que ha marcado, y termino con esto, ha marcado un cambio en el cual vamos a tener frentes populares amplios, que traten de interpretar qué es lo que le pasa a la gente con la gente adentro, porque por ejemplo el Frente Popular, los sindicatos tienen un rol tan fuerte como el de los propios partidos. Bien. Ahora, esto que decís vos, esto que contás vos, Roberto, ha afectado la política internacional de Europa. La eurozona ya no tiene autonomía como conducida por Alemania o por quien fuera, que tenía la autonomía que tenía antes frente a las políticas que imponía Estados Unidos. Ahora parecen ser como subordinados de la política norteamericana. De ahí que viene el conflicto con Rusia y Ucrania, ¿no? Donde la OTAN, a través de la imposición de intereses norteamericanos concretos en la energía y demás, termina instalando en el centro de Europa una guerra, ¿no? Claro, no la instala, es decir, a ver, veamos, la guerra se instala, como decía el otro, la guerra viene el capitalismo como el agua en las nubes, es decir, a ver, esa socialdemocracia se había expandido de una manera pero impresionante a partir de la caída, digamos, de la Unión Soviética, gracias a algunas cosas. En primer lugar, los 10 años que duró el yeltsinismo, es decir, el gobierno de Yeltsin, que era un Milei que hablaba en ruso, nada más. No borracho, tiene otros vicios, aspira a otros vicios, snifa otros vicios, el otro le daba al vodka. Bueno, los 10 años esos le hicieron creer esta socialdemocracia que iba a quedarse con la Unión Soviética por 2 mangos 20. Bueno, pasó algo en el 2003, subió un tipo que se llama Putin, un hombre de la KGB, y gobernó el país basándose en 3 fuerzas evidentes. En primer lugar, la alianza con el Partido Comunista, que seguía representando 25%. En segundo lugar, el tema de haber renacionalizado las empresas que se habían privatizado a mano de los oligarcas durante 10 años. Y la tercera, una reestructuración patriótica y nacionalista del ejército. Sobre estas 3 bases, Putin forja su popularidad, que sigue en el 76-77%, es así, sino que algún bruto se tome de un avión y viaje a Moscú, a San Petersburgo y lo vea. Bon. Lo que hizo Putin, en definitiva, en una clave clara y neta, era decir, si yo digo los misiles nucleares en Ucrania, los misiles nucleares, en vez de llegar en 3 horas de Alemania a Moscú, van a llegar en 3 minutos. Esta es la diferencia. 3 horas que vos podés lanzar el navío que en esos minutos. Es decir, el tiempo de ponerse abajo de la cama y rezar medio Padre Nuestro, porque no te da para más tiempo. Bueno. Roberto, ¿vos tenés algún problema con el celular? Sí, ¿Tenés baja señal? Hola. Hola, sí. ¿Me escuchás? Se corta mucho. Fíjate si te podés poner en otro lugar donde haya mejor señal. No, yo no me voy a poner. Yo voy a colgarme. Mari, voy a hablar a partir del ordenador porque se escucha perfecto. A ver con la acá escuchamos cortado. Vos querés colgar y volver a llamar. Retiro a ustedes de estar escuchando imbécil como yo. Decime. Sí, es esto. No, yo voy a colgar y me van a volver a llamar ustedes. Dale, vamos con eso. Ahora te llamamos. Dale.
Hagamos eso. Dale. Sí, yo quiero retomar algunas cosas que yo estuve conversando con Roberto la semana pasada, pues me interesa no creo que haya demasiado confusión, pero también hay gente que todavía sigue pensando que Biden es un viejito bueno, que Biden es casi un abuelito de esos de llevar a nietos a la plaza. No, yo no se dejaría de ir a la plaza, que me las pierde los nietos. Pero esta invasión de Estados Unidos a Europa, con la consecuencia brutal que tiene, que es todo es un poco lo que quería avanzar con Roberto, Ya está. Ahí está, lo tenemos ahí bueno, también en imagen, si es posible. Entonces, quería avanzar en el tema de cómo fue que se preparó la invasión de Ucrania, el intento de invasión sobre las tierras rusas, y cómo fue que el resultado económico para los países europeos, especialmente Alemania, ¿no? Si podemos retomar ahí, Roberto, así seguimos el hilo de tu charla. ¿Estamos bien ahí ahora? Ahora estamos sí, muy bien sí. ahora. ¿Me estabas escuchando, Roberto, lo que yo decía? Perfecto, te estaba escuchando, sí. Bueno, dale, la pelota. Responda a la primera. La guerra empezó en el 14, en el 2014, sí. Es decir, cuando después de 1.500 intentos de dar golpes de Estado, el grupo, digamos, Zelensky proamericano directamente ganó y cedió el oligarca que dirigía Ucrania en la época, que como que era un flan, estaba hoy con los rusos en el sentido económico, mañana con los americanos, pasado mañana con los europeos. Bueno, en el 14 se da un golpe de Estado sangriento. Uh-huh. El gobierno ucraniano nuevo, es decir, de derecha, de extrema derecha, toma ciudades, digamos, como Sebastopol directamente, y la somete a una masacre. Prohíben a todos los partidos que puedan oler mismo a izquierda, es decir, también los socialdemócratas, y se lanzan en una carrera sin fin por una especie de reconocimiento ante los Estados Unidos y ante la Unión Europea, reclamando entrar en la OTAN y reclamando entrar en la Unión Europea. Por supuesto, atrás de estos ucranianos estaban los polacos y su enorme fuerza económica, y los alemanes miraban un poco con sospecha, porque si se cortaban las relaciones con Rusia, se cortaba el gas barato. Es eso lo que ocurrió en el 22. En el momento en que Putin toma la parte rusa del Donbass, esto es claro y neto, no había ocupado, retomó la Ucrania que Khrushchev le había hecho regalo a la Ucrania. La Ucrania que dicen, ¿sí?, que es el origen de la misma Rusia, ¿no? El lugar del nacimiento. Exacto. La Ucrania que es el origen de la misma Rusia, por supuesto. Es decir, esto hay que leer desde Caterín II hasta ahora, es así. Como se guste o no le guste, es así. Entonces, después de las masacres que ocurrieron en el Donbass, después de una guerra donde Kiev nunca cesó de atacar a los rusos del Donbass, y después de la traición y la manipulación de los europeos en distintas conferencias, lo que ocurrió fue lo inevitable. Putin ataca el 24 de 22 y al 24 de febrero, e inmediatamente los chinos y la India le ofrecen reemplazar como clientes a los europeos. Uh-huh. En el caso de los chinos, con un descuento magnífico de 30% en la gasolina y de 15% en el gas. Esto significa que Putin, que había acumulado 400.000 millones de dólares, 400.000 millones de dólares en los últimos años, la vio tranquila, estaba dulce. Lo único que fue cambiar
el mostrador europeo por el mostrador chino, que estaban a los gritos, como los chicos la piden a gritos, media Carlitos. Entonces los chinos estaban a los gritos diciendo nosotros necesitamos gas ahí se te nota y un poco, petróleo. ahí se te nota un poco la edad, Roberto, te digo. En eso Y de se la cae, en la claro, media, uno se- Carlito. Nosotros nos identificamos, no, 66. quédate tranquilo que nosotros nos identificamos. Tengo 66. Bueno, Bien. entonces, ocurre que Occidente largó unas medidas que hubieran podido mandarle la lanchita Popó, algunos globos, Batman en plástico, como amenazando a Putin. Putin estaba sentado sobre una fortuna de 400.000 millones de dólares, que había ido subiendo el precio del gas y subiendo el precio del petróleo, y ocurrió lo que ocurrió. Rusia no sintió el impacto de las sanciones occidentales, pero los occidentales se quedaron sin suministros. Sin suministros directos, porque atención que Putin le está vendiendo a los europeos, pero 2 veces más caro a partir de puertos hindúes, a partir de puertos chinos, a partir de puertos como Dubái, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué le ocurrió a los europeos? Quedaron como el rey desnudo. Se quedaron llamando a vamos a vencer a Rusia, y no tenían ni con qué ni para empezar. Sobre todo por la política de desindustrialización europea, claro, la política de desarmamentos en Europa, porque los tipos tenían la vaca atada. Bueno, estamos hoy en esta situación donde, y volvemos a la socialdemocracia sigue repitiendo, peor que Capusotto, ¿dónde está la pizza? Te están repitiendo. ¿Y cuándo vamos a vencer a Rusia? Parece la pizzería de los hijos de puta. ¿Cuándo vamos a vencer a Rusia? Se ve que no te perdés los programas argentinos, ¿eh? No. ¿Cuándo vamos a vencer a Rusia? Y Putin se ríe, pero se está plegado, porque no solamente les armó y reforzó el BRICS, sino que hoy en día el PBI, digamos, chino, solamente el chino, no hablemos del BRICS, supera al americano y supera al occidental. Entonces, el próximo paso es seguramente una conferencia de paz, donde los rusos se van a quedar con el Donbass, pero no van a avanzar sobre el resto de Ucrania, Es más, podrían llevar a cederle un pedacito, ¿no? No necesitan eso, porque Ucrania será ocupada por los polacos, que hoy es hoy es una potencia tremenda, europea. Es la principal potencia europea, los polacos, ¿no? Es la principal potencia militar europea, y gracias a un trabajo esclavo de los 3 millones de ucranianos que se fueron, la patronal polaca se deshizo de todos sus trabajadores turcos, sirios, medio orientales, etcétera, para incorporar por la mitad de precio a rubios, altos y con ojos azules. Bien. También entonces, hoy en día lo que dice, no lo digo yo, lo dice Tolstoy esto, es decir, Anatoly Tolstoy, que es el segundo presidente de la Duma, es decir, el Congreso ruso. Nosotros no vamos a avanzar sobre Ucrania porque Ucrania será despedazada por los polacos. Bien. También vos nombrabas hoy a Víctor Orbán, el presidente de Hungría, que también tiene una posición no confrontativa con Rusia. ¿Cuál es la mirada que tenés vos de eso? No tiene una posición confrontativa porque tiene todavía todo el material soviético. Es decir, sus fuerzas armadas están armadas con material soviético, y si los soviéticos no le mandan, digamos, repuestos, los aviones van a jugar, viste, en el jardín de la casa con los aviones. Lo va a tirar como un avioncito de papel. Es decir, primero eso. Segundo, también tenemos que ver una cosa que nos tiene que quedar en claro. Estos movimientos de ultraderecha no son un solo movimiento de ultraderecha. Vos tenés movimientos de ultraderecha
de ultraderecha nacidos en la guerra contra la socialdemocracia, como es el caso, digamos, de Orbán, que no tiene nada que ver con la ultraderecha proamericana de Vox, que no tiene nada que ver con el niní tibio de Marine Le Pen, ni tiene que ver con las ansias, digamos, de federación y fin de la monarquía que tiene la extrema derecha inglesa. No hablemos de los italianos, porque los italianos es una cosa aparte, pusieron una mina ahí que podría haber sido Yuyito González, Patricia Bullrich o la gorda Matosas, es exactamente lo mismo, porque esa mina está pintada. Sí, pero le dice algunas cosas a Macron que también podríamos firmar nosotros tranquilamente, ¿no? Pero habla de la entidad de Macron también, eso, ¿no? Sin duda, pero el grave problema que hay es que cuando tiene que hacer, aplica el plan estricto de Bruselas. Ella que decía que iba a romper con el plan económico de Bruselas. Tiene es una contradicción en sí misma que hay veces que hasta uno podría aplaudir algunas cosas, pero sabiendo cuál es su origen uno lo sale corriendo, ¿no? Pero no es el origen solamente, es que además del origen, que es muy popular, el fascismo es muy popular en Italia, siempre lo fue, sí. Siempre lo fue, mismo en anteavance de la extrema, de la izquierda, siempre lo fue. Es decir, el tema del líder juega ahí, vamos. Pero la Meloni no ha hecho nada de su plan económico inicial. Esto es, se sometió al plan de Bruselas, que es ajuste, y ajuste. Corte de servicios sociales, corte de servicios del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso la dejan estar. Y ahí en Italia también puede existir un frente de izquierda que avance, ¿no? Bueno, mira, esto es un problema con la izquierda italiana. Creo que después de la fundación de Roma, 500 años antes de Cristo, la izquierda italiana es una cosa que es un panqueque. Y no hay cuadros. Es decir, los cuadros se fueron para el Partido Demócrata, la socialdemocracia, ahí los aplastaron, los usaron y los tiraron. Y lo que queda es Rifondazione Comunista, que no pasa del 12%. Entonces tenemos una situación estancada. No es el caso de España, no es el caso de Francia, no es el caso mismo de Inglaterra. Es una situación muy compleja la de Italia, pero sobre todo lo que va a definir esto es cuál será la posición de Alemania. ¿Por qué? Porque Alemania la empujan a una situación de país dependiente, empobrecido, con bajo nivel de crecimiento del PIB y con precios que suben astronómicamente. ¿Por qué? Porque históricamente había habido un acuerdo mismo en la época soviética de lograr hacer avanzar la industria alemana vendiéndole a muy buen precio el gas y a muy buen precio el petróleo. Digamos que el estallido, el sabotaje del Nord Stream, del gasoducto, el oleoducto, petróleo por el norte a Alemania, esto los ingleses lo hicieron por algo. Entonces hoy Alemania está comprando a 3 veces más el precio. Los precios suben, digamos, de la materia que ellos venden, porque Alemania exporta sobre todo en Europa, 90% de la producción la exporta en Europa. Y vamos a ver cómo se para Alemania adelante de Putin en el caso de una conferencia de paz. Si vos me preguntas a mí, creo que los alemanes se van a bajar los pantalones, que van a acordar con Putin, lo cual no significa humillarse ante Putin, sino que van a llegar a acuerdos, porque tienen dos temas. Por un lado los rusos, que no le venden más nada, y por el otro lado los polacos, que tratan de aplastarlos económicamente. Bien, acá Rubén Fanesi, que es el otro compañero acá en la mesa, te quiere hacer una consulta también. ¿Qué tal, compañero? Bueno, es interesantísimo lo que está hablando de Europa, pero me gustaría corrernos un poquito, ahí nomás, que es el problema que está generando ahora
la actitud del Estado de Israel con respecto no solo ya a Gaza, al Líbano y ahora también metiéndose con Irán. ¿Cómo se evalúa ese riesgo inminente de una guerra que podría ser tremenda si se desataran las respuestas de Irán o del Hezbollah sobre un Estado imperial, un Estado sionista, que respondería de una manera violenta con el apoyo posiblemente de Estados Unidos? Hago un salto atrás de 1 minuto solamente. Sí. En el momento en que se dan los atentados del Hamas en Israel, significativamente el Estado de Israel estaba sacudido por las manifestaciones contra la extrema derecha representada por Netanyahu y su ministro de Defensa. El país estaba partido en dos. El momento más débil del gobierno israelí, ¿no es cierto? Exacto, el momento más desesperado, porque sabía que si salía del gobierno iba en cana, así nomás, porque la Corte Suprema lo estaba esperando. Ahora, significativamente se produce el atentado del 7 de octubre, no voy a dar juicio de valor, hablo de datos, estos son datos, en los cuales el ejército, el Sahal, había sido enviado a Samaria, es decir, al West Bank, a la zona de Palestina norte, no al sur, no. Es un viaje que se hace en más o menos 1 hora y media, tardaron 17 horas en llegar. El general Alais. ¿Perdón? Como el general Alais. Exacto. En la frontera entre Gaza e Israel, vos tenés una serie de ciudades, de pequeños pueblos, etcétera, donde están armados hasta los dientes. Desde el año 48. Bueno, acá no había más armas. No vieron pasar los ala delta. No vieron absolutamente nada, ni siquiera la policía intervino. Insisto, es muy difícil poder comerse un falafel tranquilo en ningún lugar de Israel sin tener al lado una UCI pegada a la pierna porque hay un soldado que se te sienta al lado. Entonces, en estas condiciones se produce el dicho atentado del Hamas, que es una organización de extrema derecha considerada por el Fatah, esto es, por la gente de Arafat y de la administración palestina como gente de extrema derecha, que proceden a un ataque sin que el Estado de Israel se mueva. Es significativo, es significativo. Esto siguió esta línea de defendamos al soldado Netanyahu de extrema derecha, cueste lo que cueste, la hicieron un bombardeo sistemático en los medios europeos que, digamos, concentró toda la atención de las últimas elecciones en todos lados, donde parece que ser demócrata era defender los ataques genocidas, digamos, contra contra la banda de Gaza, y defender inmediatamente, porque vos estabas diciendo no sigan masacrando gente, defender a Hamas. Digamos, un montaje periodístico monopólico formidable. Evidentemente que acá esto partió a las sociedades europeas, partió a los gobiernos europeos, entre quienes dicen, bueno, la única salida es un gobierno doble, es decir, dos estados, no se sabe cómo hacerlo, y quienes sostienen junto con los americanos, Milei y compañía, a Netanyahu, cueste lo que cueste. Pero hay que saber que dentro de Israel esta situación no se la comen. Se sabe muy bien que la prosecución de la guerra, la continuación de la guerra, solo sirve a Netanyahu y a la extrema derecha, y que se está transformando el Hamas, movimiento de extrema derecha árabe, que jamás participó en nada otro que en joderle la vida al Fatah, y que arreglaron con los israelíes cuando se les cantó,
Esto significa darle manija al Hamas para que represente, digamos, al patriotismo palestino y sacarse del medio estos molestos del Fatah, que son tipos que lo que están queriendo es el socialismo o algo parecido al socialismo, digamos, desde el punto de vista ideológico. ¿Cómo se toma esto? Esto se toma de la peor manera porque la gente poco a poco está dándose cuenta en Israel y en otros lados que esto es una maniobra, pero los muertos siguen muriendo y nadie los para. Esto es, los americanos tampoco están contentos con el tema, pero nadie para, y además que hubo discusiones, dicen el hecho de que lo hayan mandado a Netanyahu a la Corte Suprema Internacional, a la Corte de Derechos Humanos de La Haya, es algo. Pero adentro, el terrorismo mediático, y con esto termino, el terrorismo mediático está dividiendo las sociedades entre aquellos que deberían aceptar el genocidio en nombre de la defensa del Estado de Israel y aquellos que dicen, acabemos con Netanyahu, vayamos a una gran conferencia con los palestinos y avancemos en este sentido porque no soportamos más la masacre. Hay que pensar en una sola cosa: esta guerra destruye moralmente al Sahel, que es un ejército popular, que es un ejército, digamos, de recluta, no de un año en toda la vida, sino un reclutamiento todos los 5 años, es decir, siempre sos soldado hasta los 56 años, de los 18 a los 56. Y esto recuerda mucho la guerra en el Líbano, en el cual las muertes injustificadas y las atrocidades cometidas por el Sahel destruyeron moralmente el Sahel. Bien. Ahí hay una cuestión, bueno, aclaremos para muchos oyentes que es el Sahad, que es el ejército israelí. El Sahel es el ejército israelí. Exacto. No, muchos oyentes por ahí no lo saben. Pero, y la otra parte de la pregunta, ¿cómo ve la cuestión de Irán, el Líbano y estos ataques y provocaciones que hace Israel sobre ello y la posible respuesta en dónde puede derivar esto? ¿Hay algún análisis posible? Sí, hay un análisis posible. En primer lugar, el Líbano es considerado como el patio trasero de Israel. Uh-huh. Y esto no es de ayer, es del 82. Esto es en el momento de la guerra del Líbano. Esto es en el momento donde podemos llegar a resolver el problema atacando el Hezbolá, invadiendo el Líbano, produciendo una masacre y vamos a darle el gobierno al Líbano. Podemos darle armas al Líbano, lo que nunca podemos llegar a darle es ni curitas ni alcohol como para después del estallido del puerto de la capital. Pequeña contradicción, pero bueno. Una cosa es el tema del Líbano, que es una frontera caliente, y otro es el tema de Irán. ¿Por qué? Porque con Irán, sobre todo el último ataque de Irán después de la masacre que había cometido el Mossad en la yo creo que era en la embajada en Ankara, después de lo que pasó, ¿fue en Ankara o no sé, no me acuerdo dónde fue el ataque en la embajada que mataron 16 funcionarios y iraníes? Los iraníes, digamos que hicieron una especie como de amague, de decir, mirá que te podemos tirar esto toda la noche durante todo el tiempo que se nos cante, que fue ese bombardeo con drones sobre Jerusalén, Tel Aviv, Jaffa, bueno, las principales ciudades, que duró una noche y donde fueron derribados todos los drones. Digamos, los iraníes lo que hicieron fue llamar diciéndole mandamos los drones, llamaron a Francia diciéndole le mandamos los drones, nosotros no queremos pudrirlo todo, ya les avisamos lo que vamos a hacer, ahora prepárense, pero traten de bajar a los drones porque si los drones pasan, los drones van a destruir abajo. Y así fue, yo creo que voltearon 98% de los drones que había mandado Irán, y los otros cayeron al mar o cayeron en terreno baldío. Bueno,
¿Qué es lo que ocurre con Irán? Esto hay que verlo en términos globales del sur, digamos, del BRICS y del sur global. Ni a Irán le conviene una guerra con Israel, con el Israel de Netanyahu, ni a Netanyahu le conviene una guerra con Irán. ¿Por qué? Primero porque no tienen con qué, y la guerra podría ser atómica, para lo cual hay que tener al Departamento de Estado y al Pentágono de tu lado, y Netanyahu no lo tiene. Sobre el tema económico, la economía israelí es una economía en franca caída, es un desastre. También la iraní, pero el grave problema es que Irán se puede apoyar en los BRICS, mientras que Israel no puede apoyarse ni contra la pared del baño, porque Occidente no tiene un mango y no se le va a dar plata a Israel para que la queme. Esto ya no es la guerra de los 6 días, esto no es la guerra del Kippur, no tiene nada que ver. Israel no es confiable desde el punto de vista geopolítico y económico. Bien. Entonces, la cosa se va a resolver en una especie como de esos perros de yeso, de porcelana que se están por morder siempre arriba de la cómoda de la casa de mi abuela había, pero no se muerden nunca. Bueno, va a haber sí conatos, porque el problema ¿cómo se llama? El estado de guerra permanente con el Líbano. Pero vos has visto, es decir, el Sahel, no es decir, el ejército israelí no invadió grandes zonas del Líbano, se quedaron en la frontera, y los otros, el Hezbolá, no contraatacó. Hay que ver cuál es el problema político dentro de Irán, ya como miembro de los BRICS, que tiene que salir de su dependencia financiera, y la única forma de salir de su dependencia financiera es con los chinos. Y los chinos no quieren de ninguna manera entrar en un quilombo de guerra, y menos todavía con los americanos. Entonces los chinos, si Irán hace bien la letra, sigue por supuesto atacando a Israel desde el punto de vista diplomático, esperando que caiga este energúmeno de Netanyahu, debe esperarlo, pero también debe esperar recuperar su capacidad económica, porque hay que pensar que es un país sometido a bloqueo permanente. Permanente. Bien. Que, bueno, tratan de arreglar los rusos y los chinos con tecnología, pero tampoco sacando los pies del plato. Bien, Roberto, te agradecemos muchísimo tu participación. Antes... Muy interesante, muy interesante. Una visión que... Despejando muchos rumores de que habría una gran conflagración en Medio Oriente. No, y aparte, es un riesgo, pero no. Y aparte dando miradas. Las armas sirven para venderlas, no para utilizarlas. Claro. Bien. Claro. Bueno, y una mirada que es poco común escuchar acá en Argentina, pero un poco te tenemos no sé si envidia, pero acá nuestra preocupación es que el repliegue norteamericano se efectúa sobre nuestra región, sobre claro, lo que ellos llaman el patio trasero. Entonces acá estamos sufriendo, digamos, que su merma de influencia política en otros sectores del mundo la está volcando toda hacia nuestra zona. Y cada vez va a ser más duro, porque cada vez le va a ir peor. Eso es una fatalidad, pero es una fatalidad que, es una fatalidad históricamente probada del desgaste. España envió las primeras remesas de represión en 1814 contra Venezuela y Colombia, fracasaron. Después en el 15 fue un papelón, mataron a alguna gente en la costa, pero fue un papelón, y después no pudieron mandar más porque no le daba más el lomo. Y a los imperios les pasa eso. Les pasó a los ingleses en la India. Reprimieron hasta cansarse, pero los pueblos siempre triunfan. Bien. Entonces, hablarle a los yanquis de Vietnam. Vamos a ver qué pasa con la derrota de Trump. Vamos a ver, es muy posible la derrota de Trump. Sí.
son datos, No- Sí, Kamala mostró un vicepresidente alineado a su pensamiento, me parece, y eso es... Sin duda, pero aquí no, pero son norteamericanos, como decía Fidel Castro de Obama. Sí, es negro, pero es norteamericano. Claro. Y la Kamala Harris recibió el apoyo de la Michelle Obama. Esto significa que la primera en las simpatías populares va a arrastrar a muchos, Sí. solamente vota en los Estados Unidos 50% de la gente, va a arrastrar a muchos jóvenes a votar por Kamala Harris, porque con el otro impresentable no se puede sostener Sí, nada. claro, Además porque te está ofreciendo guerra civil. Sí, Claro. sí, Así es es, verdad. así es. Bueno, Roberto, muchísimas gracias por tu participación. Sí, te Un volvemos abrazo a, a todos los muchachos. te volvemos a llamar en otro momento, pues ya que Dale, cuando vos quieras. hemos roto, es decir, la inercia, ahora vamos a tenerte más a mano. Desde que te fuiste de París, Ok. la misión argentina se llevó solamente una medalla. Así que... Bueno, ¿sabes por qué no quieren No traer se puede no- llorar, y esto no es de machirulo, ¿no? Como decía la madre del vice de Granada, no se puede llorar como mujer lo que no se supo defender como hombre. Y bueno, Pero ¿sabés así qué fue. pasa? En realidad los muchachos que son muy nacionalistas, muy comprometidos con la soberanía nacional, no quieren ganar medallas de oro porque después Caputo y Milei se las llevan afuera. Se las van a mandar a Londres. Claro. Aunque Bueno, sea... muchachos, un gran abrazo. che. Gracias, Un gracias. abrazo Gracias. para cualquier Un abrazo momento. grande, Chao, compañero. gracias. Muchas gracias, Roberto. Roberto Mera. Bueno, vamos a ir al corte demorado. Después del corte vamos a... Si no vamos de morado, vamos de blanco, es lo mismo. No, vamos. Demorado. Estamos con demora. Vamos a ir al corte, vamos a escuchar un tema de cierre, alentador. Vamos a escuchar también un tema famoso de Víctor Heredia, interpretado por Mercedes Sosa, nuestra histórica cantante de cabecera, que se llama Sobreviviendo. Y después vamos al final con los oyentes, que hay audios oyentes y conclusiones finales, como corresponde a un programa serio. Bien. Bien, vamos, dale. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo. Sobreviviendo, 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 sobreviviendo. Hace tiempo no río como hace tiempo. Y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Cuánta tragedia sobre esta tierra. Hoy que quiero reírme apenas si puedo. Ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los vinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo. Sobreviviendo.
solo un sobreviviente. Quiero elegir un día para mi muerte. Tenga las manos nuevas, roja la sangre, la dentadura buena y un sueño urgente. Quiero la vida de mi simiente. No quiero ver un día manifestando por la paz en el mundo a los animales. Cómo me reiría ese loco día, ellos manifestándose por la vida y nosotros apenas sobreviviendo. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. Yo nací en este país. Un programa de Daniel Galazo y Rosana Pulido, que rescata lo más profundo del ser argentino y latinoamericano. Todos los martes a las 5 de la tarde. Yo nací en este país. Desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel. Todos los sábados de 13 a 15. Barrio Adentro. Una mirada a la realidad desde la perspectiva de los sectores populares. Barrio Adentro. La política, la actualidad, lo social, lo cultural, lo artístico, desde los ojos del barrio. Conducción Diego Molinas y la participación de muchas y muchos que desde los territorios le dan voz al barrio. Nos encontramos Barrio Adentro. WhatsApp de la Rebelde 11 2690 8496 1126 908496. Agendanos y participa de la Asamblea Radial. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. Los jueves a las 7 de la tarde, Rebeldes por Malvinas. Un programa que analiza la realidad desde la óptica de la soberanía de nuestro pueblo argentino. Rebeldes por Malvinas. Jueves de 19 a 21. Para que seamos de una vez por todas libres de toda dominación extranjera. Los jueves a las 17 horas, La Voz de los Colimbas. Una mirada crítica a lo que sucedía en el servicio militar obligatorio. Reclamos sociales, derechos humanos y algo de política. Con Gustavo Capra y Ricardo Rigui. Los jueves de 17 a 19. La Voz de los Colimbas.
De Olivos y Piedras, un programa de difusión de la cultura, presente e historia del pueblo palestino. Los lunes y los viernes a las 17 horas por AM740, Radio Rebelde. Idea y conducción, Santiago Ernesto Ali Bruyú. Producción general, Daniel Caferra Daúd, Juan Cruz Medina y un calificado equipo de columnistas. De Olivos y Piedras. Todos los miércoles de 19 a 21 horas llega Voces por la Ciudad. Tu lugar de encuentro con lo que hay que saber, con lo que necesitas difundir y te interesa. Voces por la Ciudad. Tu voz. Conducción y dirección general, Daniel Alunni. Ya escuchás La Rebelde. Ahora también nos podés ver. Mirá la programación en vivo de AM740 en YouTube. Nos buscás como Rebelde Radio 740. Te suscribís y ves en vivo todos los programas de La Rebelde. Ya escuchás La Rebelde, ahora también nos podés ver. Libertad era un asunto mal manejado por tres. Libertad es de Mauricio, es de Pato y de Javier. Para el rico lo que es del pueblo, porque el pueblo así lo votó. Para el rico lo que es del pueblo, para el peso de evaluación, con las reglas del mercado. Último bloque de Para el Pueblo, que del pueblo, dedicado a todos nuestros oyentes. Escuchábamos antes, interpretado por Mercedes Sosa, Sobreviviendo, el tema que Víctor Heredia compuso en 1984. O sea, recuperación de la democracia, un tema cargado de optimismo que lo podemos traer ahora también, pese a todo lo que estamos viviendo. Yo soy optimista, como es Roberto Mero, viste, que tiene una mirada optimista de lo que va a pasar en la región, de lo que va a pasar en Europa también. Sí, sí. Es una mirada optimista. Hay una crisis del capitalismo a nivel global, no me animaría a decir que es terminal, pero es una crisis profunda, ¿eh? Esta idea de que unos pocos multimillonarios manejen el mundo, prescindiendo del valor, de los valores humanos, prescindiendo de los límites de la frontera de los países, queriendo avanzar con la riqueza de los países, pasando por arriba de pueblos y por arriba de gobiernos. Bueno, esa idea me parece que colisiona, va a colisionar. Quizás en términos históricos sea terminal. Usted sabe que los términos históricos pueden ser prolongados, pero en algún momento mucho más de nuestra propia existencia. ¿Qué le parece? El fin de los procesos. Una mota en el polvo, ¿no? Exacto. Bueno, ¿cuántos audios tenemos? Tenemos 2 audios por ahora. No sé si tiene alguno más Dayana. No, creo que no, porque me llegarían a mí, ¿no? Vamos. Veo que a veces mandan a la radio. Pero bueno, Dayana sabrá. Solamente 2. Los 2 Carembello, que son de Moni de Punta Alta. Bien. ¿Vamos a escucharlo? Dale. ¿Qué tal, compañero? Estoy escuchando el tema de la beba. Yo lo escuché en directo cuando una señora vio un procedimiento totalmente agresivo y abusivo en pleno Palermo, la llamó y se lo comunicó, lo denunció con Nancy Paso. Y describió que era una parejita que vive en situación de calle. La nenita estaba comiendo un pancito, tenía una beba de 9, 10 meses. La señora no está loca, nada de eso. Y el operativo, un montón de policías. Bueno, Nancy averiguó y dijo, que había estado en contacto. Bueno, la cuestión es esta. Yo trabajé mucho tiempo en el tema y nunca, lo que se hace es preservar la familia. Lo más importante es no separar a los chicos de la familia. Una beba chiquitita. Entonces no entiendo por qué, eso fue un arrebato que se lo llevaron la señora lo que hizo, la señora que denunció, sacó fotos al taxi que se la llevó, porque ni siquiera la llevaron un auto oficial, se llevaron un taxi,
que se le iban a devolver, y o sea, si no te da dirección, ¿a dónde te lo van a devolver? Así que fue muy irregular. Yo lo que tengo entendido, o sea, me pregunto, la ciudad de Buenos Aires no tiene servicio social, no tiene asistentes sociales, no tiene gente preparada para esta situación, porque eso realmente es un abuso y totalmente arbitrario, sea como sea. Nunca se debe separar a los niños de la familia. Soy Mónica de Punta Alta. Elon Musk, que quiere dominar el mundo, que quiere ser dueño del mundo, controlar todo y mover los hilos de todo. El karma lo persigue, porque lo que no puedo evitar que tener una hija trans. Bueno, un toque de humor. Mónica de Punta Alta. Bien, bueno, gracias Moni. Bueno, poco, da para mucho. Ampliando el relato que hizo usted de la beba que le sacaron a... Bueno, una barbaridad, eso es una barbaridad. Pero lo que pasa es que la concepción de Jorge Macri de la política, de la autoridad, es que la debe ejercer, todo lo debe ejercer la policía. Todo. O sea, por supuesto, los derechos civiles, el derecho penal, todo lo hace la policía. Esa es la concepción que tiene. Jorge Macri es una bestia. Es uno de los políticos más rústicos con los que nos podamos encontrar. Nosotros vamos a tener conflictos seguramente con Macri en el mercado Bonplan, ya lo estamos teniendo. Vamos a extrañar, yo le digo, compañero, vamos a extrañar a Larreta. Lo vamos a extrañar, porque al lado de este muchacho era un estadista. Sí. ¿Me entienden? Yo creo que no hay que rasgarse las vestiduras. Hay que ser consciente de que uno cosecha lo que siembra. Si el electorado, no digo todo, pero si el electorado de la ciudad de Buenos Aires decide pegarse un tiro en los pies cada día porque cada vez vota peor, porque votó Macri sin conocerlo, votó Macri conociéndolo, Rodríguez Larreta, otro Macri, entonces acá hay una responsabilidad absoluta de los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires de tener el gobierno que tenemos desde hace tanto tiempo, y además de que ahora tenemos el gobierno nacional también, que es una joya para estudiar durante 100 años. El gobierno de Macri está haciendo lo que sabía que iba a hacer. Entonces, cuando esta señora dice no hay política social, no hay contención, no hay nada, no, hay represión, no quiere ver los pobres en la calle. Él dice que los cajeros automáticos se convirtieron en monoambientes de los pobres, que ya hubo algunos otros que hasta modificaron los bancos de las plazas para que la gente no pudiera dormir arriba de los bancos. Claro. Entonces, si lo que quieren hacer es tener este gobierno, después no se quejen. No digo por la señora, que seguro que no lo votó, pero digo... No, aparte está en Punta Alta, no está acá. Pero no importa que dónde está, lo que importa es que hay gente que lo votó, hay gente que lo rebotó y lo siguió votando durante muchos periodos, y que tenemos que ver qué pasa. ¿Es que estamos equivocados nosotros? No. La mitad de los porteños. Quiero hacer una diferenciación entre lo que es el voto a Milei con lo que es el voto a Macri. En el voto a Milei hay un alto contenido de hartazgo, de manipulación mediática, de imposición de un candidato y una defección nuestra. Pero además de eso hay una canción, diría Axel, hay una canción que suena al oído, que es: Néstor Kirchner fue un revulsivo, dijo voy a cambiar todo, voy a hacer todo distinto, voy a cambiar las políticas sociales. Lo hizo, y fue un descubrimiento de la gente de que dijo este tipo Después vino Macri y dijo voy a cambiar todo, qué sé yo cuánto, y lo volvieron a votar. Y ahora Milei lo vuelven a votar porque suena el mismo tono de la música, pero que nadie sabía. Por eso tienes razón lo que decís. Una cosa es votar a Milei inconscientemente, por los errores nuestros también, incluido como decías recién, pero que
evidentemente hay algo de esa cosa irruptiva, esa cosa transformadora, que la gente se engañó, no quiso creer lo que le decíamos de que esto iba por mal camino, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero no es el caso del electorado porteño. El electorado porteño piensa como piensa Jorge Macri en gran proporción. En la mitad. La mitad de la población. Los porteños No hace falta ir muy lejos. Vas a un supermercado, hablas en un consultorio médico y hablas con una persona que es una gorila irremediable. Es esa gente que lo han definido muchos y muy bien, que vive en un país que odia, sí, pero que gana el dinero ahí y después se lo va a gastar en Europa. Sí. Y entonces ahí es feliz. Pero hay algunos que ni siquiera aspiran a estar ahí y son unos pichingui que no tienen ni una planta de soja en la mayoría. ¿No era Sarmiento el que decía que Buenos Aires era una ciudad extranjera? Sí, y creo que decía así, miren, precisión. Buenos Aires es una provincia extranjera porque nunca la conciencia nacional va a penetrar en su población. Lo decía con enorme claridad. Eso lo decía Sarmiento. Bernardino el Sabio. No Rosas. Sí, Bernardino el Sabio. Sí, señor. Bueno, hay algo... Rivadavia era eso, ¿no? No, Rivadavia era ese era Bernardino. Faustino decía el Sabio. Sarmiento. Yo decía Bernardino Rivadavia el Sabio por lo que dijo. Pero eso lo dijo Sarmiento, no Rivadavia. Domingo Faustino Sarmiento. Lo dijo. Razón, es una frase de Sarmiento ya viejo, que dice que como autosatisfacción después de fracasar en transmitir su conciencia cipaya a la población, trayendo inclusive hasta docente norteamericana para enseñar acá en la universidad, locura claro. Que es eso, ¿no? Traer docente norteamericana cuando lo esencial de una docente es que conozca el idioma, ¿no? Pero bueno, con ya en su última etapa de vida dijo Buenos Aires, la capital, refiriéndose a la capital, es una provincia extranjera porque nunca la conciencia nacional va a ingresar en ella. Tenemos acá, bueno, algunos oyentes nos mandaron por YouTube. Bueno, César Alberto, un oyente que nos escribe, no me acuerdo que nos haya escrito antes, pero que ha escrito antes, pero bueno, dice: por acá se ve y se escucha muy bien. Saludos a Rubén, que es igual a Roberto Riveriño, y a Guillermo, que es igual a Adolfo Castelo. Sí, Guillermo por lo cómico. Ahora, ¿usted por qué no me vio jugar al fútbol a mí, querido César? Porque si no, Riveriño queda chico. No, nada que ver, y después... No me haga hablar, Farnés. Y después dice... César Alberto también, entre Fabiola y Loan tapan todo y encima el Gran Hermano. Sí. Después Julio Mañasco dice: recién después de muchísimo tiempo logro volver a conectarme a Radio Rebelde. Estoy a 6 cuadras del Congreso y ni por radio ni por celu lo lograba hasta hoy. La emisión por radio está interferida por una de estas iglesias mileístas. Sí, bueno, le aclaro, Julio, hay una cuestión que ya por las 7:40 lo puede escuchar, pero es muy difícil porque creció la frecuencia de las 7:50 que está pegada, y también la iglesia evangélica esa que usted dice. Pero usted la debe escuchar, si las quiere escuchar por radio, por la frecuencia donde sale bien, que es AM 1570. Le vuelvo a decir, si la quiere escuchar por radio, no escuche por 740, escuche por AM 1570, que es la onda que le han atribuido ya hace un año a la radio. Después dice... Bueno, no, está bien, la emisión por radio está... Es cierto lo que decía el amigo, porque yo estuve antes de llegar tratando por todos los medios de escuchar el programa y fue imposible. Claro, bueno, no... Ni por internet, Ni nada, por internet, nada. Claro. Pero el amigo también dice que se le dificulta en otro momento. Le aclaró que AM 1570 la puede escuchar bien. Bueno, después dice Moni de Punta Alta, que nos manda varios mensajes, pero acá es para usted, Marcelo, el mensaje. A ver. Dice: por fin escucho a alguien indignado como yo por el maltrato a Maduro antes y post elecciones. Es un presidente igual a cualquier presidente y o ex.
Gracias, Marcelo. O sea, se lo agradece. Para mí no, pero debe ser una coincidimos cosa. no solo en esto, en varias cosas. Pero perdóneme, no coincido, no es un presidente más. Es el presidente que está en la frontera de lucha contra el imperialismo en Latinoamérica. Es la frontera de lucha. Es el lugar donde hay un país con un pueblo que se defiende de un ataque del imperio en retroceso, ese imperio que viene sobre nosotros y que tiene la principal reserva de petróleo del mundo y la está defendiendo. Entonces, no es cualquier país. Pero lo compañero lo dice yo entiendo, lo digo positivamente. Positiva, que es cierto. Hay que tratarlo como un presidente más, porque por más que sea verdad todo lo que vos decís, lo que nosotros pedimos es que lo traten como un presidente más. Exacto. Punto. Exacto. Bien, y que comprendan y que no tengan más fuego amigo, por favor. Y que no comprendan que la idiosincrasia de los pueblos es diferente. No son todos los pueblos iguales. Esto es una revolución hecha por tipos que son cristianos. No, son religiosos, son devotos de la Virgen y te sacan las cruces y demás, pero están haciendo una revolución. Igual. También los nicaragüenses. Exactamente. También. Sí. No son todos ateos marxistas. Una característica de Latinoamérica, en definitiva. Sí. Acá Liliana de Floresta, bueno, me dice que me cuide de la salud, lo primero. Hay muchos bichos o bacterias, pone acá, ojo. Bueno, sí, no, me agarró un zamburrio ahora hasta mañana. Venía bien, tengo un acceso de tos y estoy débil, qué sé yo, qué me pasó. Bueno, no importa, no creo que me muera por esto, pero le agradezco muchísimo, Liliana, la preocupación. Gracias. Bueno, Ricardo Borro está enojadísimo con Cristina. Me manda unos textos, son muy largos, Ricardo. Vamos a ver, lo voy a preparar bien para resumirlo en la próxima y lo vamos a leer, porque él me pide que lo lea, pero bien. Lo vamos a preparar para la próxima. ¿Puedo leer una cosita que me acaba de mandar un compañero? Sí. Rápidamente. Hablando del acto de hoy en la Plaza de Mayo, flojito el acto para tanto sello, todas las líneas y sindicatos de la CGT, las 2 CTA, los movimientos sociales, la izquierda. ¿Por qué no intentar los actos a las 18 horas cuando la mayoría de los laburantes salieron del trabajo y pueden ir también los desocupados y jubilados, estudiantes, etcétera? Habría que registrar que la gente no puede hoy abandonar el trabajo, incluso los estatales tienen problemas para empezar a preparar banderas, bombos a las 10 para salir a los actos y ya no volver. Salvo excepcionalmente en un paro general con abandono de tareas, no se debería convocar en esta época a marchas y movilizaciones en pleno horario de trabajo. Parece, ustedes dirán. Quizás es a propósito. Quizás sea a propósito, justamente. Desgastar la capacidad movilizatoria de los compañeros. Porque la CGT no quiere confrontar. Entonces, bueno, si lleva mucha desgastás mucho a los compañeros. Tienen razón los dos y seguramente algo de eso hay. Lo que no puedo creer es que todos los organismos que fueron, las organizaciones de izquierda, los organismos de derechos humanos y demás, no se den cuenta de que por ahí hay una intencionalidad muy jodida y que cambien, que se pongan firmes. Algo de eso hay. Lo que pasa es que la que marca la cancha es la CGT, que es la que es más poderosa. Es así la cuestión, ¿eh? Acá hay un compañero. Se ha planteado esto. Acá hay un compañero que va a poner con este texto que les voy a leer el debate en donde para mí tiene que estar enfocado. Lo hace un compañero nuestro de la agrupación que vive en un pequeño pueblo de Neuquén, y sin embargo tiene una enorme claridad. Seferino. Buenas tardes, compañero. Efectivamente es así. Hasta aquí nos han traído las dirigencias blandengues. Primero nos mandaron a bañarnos en humildad y nos impusieron a Scioli. Después nos impusieron a Alberto Fernández y por último nos impusieron a Massa. Los militantes del campo popular no hemos sido parte de la construcción de opciones en las fórmulas electorales. Creo que hay que construir una opción y competir en las urnas. Todos estos compañeros que yo le hablo, del interior del país, del conurbano bonaerense, cuadros intermedios, compañeros que tienen llegada sobre pequeños grupos, 10, 20 compañeros más, son miles y miles de compañeros. Esos nunca han sido tenidos en cuenta, han tenido como mucho llegada con algún gobernador o con algún intendente, pero siempre la misma burocracia política ocupa los lugares centrales de la dirección de la patria, ya sea en los gobiernos de derecha, que sería lógico, pero también muchas veces esas listas que nosotros vemos que se hacen a dedo, se componen de compañeros que son puestos allí porque
es para halagar a tal o halagar a tal empresa o negociar con tal sector o contra el lobby o contra tal cámara. Todo se hace así, ¿no? Entonces después, cuando llega la hora de votar medidas populares, resulta que están todos los tipos que representan a esos sectores de interés. Entonces no salen las leyes, no salen las cosas a favor del pueblo, salen estas cosas, estos engendros. Y yo creo que hay dirigentes políticos que están luchando por transformar o modificar eso. De hecho, los cursos de formación política que por iniciativa de Axel y de Alax se están haciendo en La Plata, con compañeros muy importantes, porque ahí está Jorge Elbaum, está Telma Luzani, está Julia Rosenberg, hay muchos compañeros muy valiosos dando los cursos ahí, que son compañeros que tienen un pensamiento muy parecido al que estamos expresando en esta radio. Bueno, no, porque yo he ido también a cursos de formación donde uno de los que estaba en la mesa no merecía todo el respeto que uno tiene, ¿no? Hemos estado en algunas mesas. Más de deformación que de formación. Claro, por eso digo, entonces me parece que estamos por ese camino, no va a ser sencillo, no va a ser fácil. Yo creo que así como estamos andando ahora, la rebelión o el estallido está más cercano que una transformación por vía institucional. Sí, o sea, sí. Hay un estallido en marcha que lo provoca básicamente la política de Milei, ¿no? Por supuesto. Eso es lo que primero lo provoca. La provocará después lo que suceda a Milei, que evidentemente es algo que está articulando Mauricio Macri. El estallido tiene que ser un espontáneo pero conducido y organizado, porque si no corremos el riesgo que sea un festival de represión para Patricia Bullrich, porque si las expresiones son minoritarias, cortes de una calle y son poca gente, ahí estos sádicos se relamen y vienen con todo a la represión. En cambio, cuando ven que la respuesta es fuerte, se mandan a guardar. Y seguro. Así yo creo que asambleas, sindicatos, con centros culturales, estudiantes, todo lo demás, únanse, vayan tejiendo. Pero tiene que haber en esas instituciones, en los gremios, en los sindicatos, en la universidad, conciencia de que ese proceso va a venir. Porque vos, para controlar un estallido, yo creo que totalmente no lo podés controlar. Siempre se te va a escapar, siempre va a haber un loco que tira una piedra, un loco que saca el sillón presidencial a la vereda y se sienta en el sillón presidencial. Siempre va a pasar eso. Ahora, si vos tenés un montón de cuadros preparados para contener. Por eso todo yo no sé la palabra controlar, sino conducir y organizar. Que es como debemos manejarlo. ¿Qué es lo que ¿no? nos está faltando? Acá tenemos, fíjese, un oyente, Patricia Jankovic. Basanda pone, no sé qué quiere decir, pone una manito, la bandera argentina, un mate, una radio dibujadita, lo dice: hola compatriotas, les estoy viendo y escuchando vía YouTube, estando en mi biblioteca pública de Toronto, de mi barrio Parkdale, siendo ahora las 15:49, en Toronto calor y allá 16:50. Bueno, tenemos una gente que nos saluda. Gracias por escribirnos ahora, que nos invite. Claro, vamos a visitarla. Además sí tiene una biblioteca. ¿Es argentina? Sí, seguramente. Obvio. Sí. Bien. Sí, parece claro. obvio, sí. Toronto en la parte inglesa de Canadá, ¿no? Creo que sí, ¿no? Creo que sí. La parte... Biblioteca pública tiene en Toronto esta compañera, además tiene inquietudes, evidentemente. Liliana de Floresta dice: ahora mismo llegan fotos por las redes de cordones de represores contra la marcha de peregrinos de San Cayetano en Avenida de Mayo y alrededores. Sí, yo creo que eso puede ocurrir. Van a aprovechar cuando se desmovilice, cuando se desconcentre. Mira, con Macri era muy fácil, se podía calcular hasta el momento que aparecían. La represión y primero los provocadores, los pasamontaña, con todo eso que supuestamente querían parecer como movimientos de izquierda y se les veía el plumero, pero rápidamente, ¿no? Perdóneme, yo en los episodios el que dice usted, eso de los infiltrados, yo llegué a ver en una galería, se había metido en una galería de Florida, fuerzas policiales cambiándose
poniéndose la ropa de infiltrado. Sin ninguna duda, porque claro. día que se aprobó la ley de bases, que se quemó el coche de Cadena 3, uno de los que prendió fuego pasó la valla de los militares fue adentro y se cambió también y volvió a aparecer. ¿Sabe que está todo filmado. Está todo filmado. Eso. ¿Qué le iba a decir eso? ¿Qué pasó con los que incendiaron el coche? Agarraron un montón de personas y los que incendiaron el coche, bien, gracias, nadie los agarró. Y salieron en cámara, se subieron a otro coche, es una cosa loco. ¿Vos sabés a quién utilizan mucho para estas cosas? A los que trabajan en narcotráfico. Porque Claro. viste que se disfrazan de hippie o Sí, se hacen claro, los sí. faloperos. Son los que están ¿viste? acostumbrados a infiltrarse. Se cortan los bigotes, Claro. tienen el pelo largo, barba, ¿viste? Igual se les nota porque no son igualitos, Y son ¿no? canas. Son canas. Están acostumbrados a infiltrarse esos. Exacto. Utilizan mucho esos sectores. Quería hacer otro comentario de algo que ya tratamos antes, estamos yéndonos. Las vueltas de la vida. Uno de los principales tipos, por ahí de los únicos que se dio el lujo de atacar a Alberto Fernández y decir que era un desastre y qué sé yo qué, que patín y patatán, era el juez Ercolini, ¿sí? que es el juez que le toca ahora. Sí. No sé si lo va a recusar, si se puede recusar, qué sé yo cuánto, pero las vueltas de la vida tienen eso, ¿viste? Lo cual no quiere decir que no haya sido una de las pocas veces que Alberto Fernández decía las cosas bien, ¿no? Yo seguro. Yo le voy a decir una cosa. Yo no dudo de las denuncias de Fabiola, ni dudo de que Alberto pueda haber hecho lo que ha hecho, pero que también puede haber una operación política atrás, no lo descartaría, porque justo Ercolini le No, pero que Ercolini tenía la causa por el tema de los seguros de la secretaria. ¿Qué tiene que ver esta causa con la otra? Aparecen los teléfonos. Claro. Cuando le intervienen el teléfono y lo analizan a la secretaria histórica, porque yo la conozco, porque fue la secretaria durante toda tu gestión pública, María, aparecen mensajes de Fabiola contándole a María que y mandándole fotos donde se veían las consecuencias de los golpes. Eso Ercolini le aparece de golpe porque él está investigando otra cosa, está investigando el abuso de poder de la secretaria del presidente, incluso hasta del presidente, porque el presidente tiene una estrecha relación con el... Siempre estuvo vinculado al mundo de los seguros. Además, pero él tiene una estrecha vinculación con el protagonista de esto, que es el dueño de del broker de que se llevaba la guita de los seguros, ¿no? Sí. Igualmente, Fabiola tuvo una primera reacción en la que dijo que no quería hacer un escándalo y demás, pero después terminó haciendo la denuncia. Claro, ¿no? pero a las mujeres, y es lógico, y más con una figura de un expresidente, les cuesta mucho hacer la denuncia, por muchas razones, porque además se sienten disminuidas en su personalidad, o sea, cómo voy a aparecer yo diciendo que a mí me pegaban, Claro. ¿viste? Todas esas cosas. Es un tema. Es un tema difícil, por eso hay que acompañarlas mucho, ¿eh? Terminamos con Mónica Puntalta, que aclara más. Me dice, me refería al respeto por la investidura y que fue tratado como alguien inferior. Cabe esto de quién sos, andate a tu casa. Claro, esto es lo que decía Mónica. Sí, lo entendimos perfectamente. Sí, está bien, está muy bien. Pero ya nos tenemos que ir. Bien, sí, quiero reiterar que viernes a las 16 horas vamos a estar en la Plaza Flores. Vamos a restituir una placa en homenaje a Cacho El Cadre, que fue sustraída, no sabemos por quién, ni cuándo, ni cómo, pero gracias a una iniciativa de una diputada, más la colaboración de la comuna, de los comuneros del sector popular, se va a instalar nuevamente la compañeros placa. Y los familiares de Cacho. Y la actuación de la familia, que fue fundamental, que la que promovió o impulsó que estos diputados y estos comuneros lograran tener una sanción que permitiera desde la legislatura volver a colocar esta vez una placa de mármol que no va a ser... O sea, a pesar que en medio de todo esto hubo otra pérdida más, que murió otra de las hermanas de Cacho, ¿no? Claro, Sarita, hace poquito tiempo, ¿no? Digo que no va a ser simplemente una ceremonia de restitución de una placa, sino que nosotros queremos hacer de este acto un acto de resistencia, muy humilde,
escueto, pero van a asistir compañeros muy valiosos, ya hay adhesiones de compañeros muy valiosos que las vamos a leer y lo queremos constituir en un acto de reivindicación del peronismo transformador, revolucionario, de base, el peronismo de izquierda, combativo, que vuelva a tener, no sé si la máxima preponderancia, pero influencia importante dentro de los gobiernos, no ser ninguneado o denominado el peronismo olvidado, como muchos le dicen. Exacto. Nosotros no lo olvidamos nunca. Será hasta el miércoles. Pero antes nos vemos el viernes en la plaza. Exacto. Dayana, gracias. Chau, chau. Y a todos los Plaza oyentes. Flores, 16 horas el viernes. Chau. Que llegan los compañeros de Libre, les queremos. Ojo, tengamos Libertad es de Mauricio, es de Pato y de Javier. Para el rico lo que es